Práctica procesal penal. Alumna Alejandra Ivania Cabrera Medina. Tema: Decreto número 243/2011, que se refiere a la Ley Especial sobre la intervención con la comunicación privada. Muy buenas, mi nombre es Alejandra Ivania Cabrera Medina, soy alumna de la clase de Práctica Procesal Penal. En esta ocasión les hablaré sobre el decreto número 243/2011, que se refiere a la Ley Especial sobre la intervención en las comunicaciones privadas. Nuestra Constitución de la República, en el artículo número 76, garantiza este derecho y expresa de que todos los seres humanos tienen derecho a la privacidad, a la intimidad y a que se les respete su imagen, tanto a nivel personal como a nivel familiar. En base a este decreto, sabemos que Honduras forma parte de muchos tratados y de hecho los ha ratificado. Por ejemplo, el Tratado de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se dispone también este derecho que tiene todo ser humano. Es por ello que el derecho a la intimidad se define como un secreto, como algo secreto, algo desconocido por terceros, lo reservado al conocimiento también del propio sujeto y al estrecho círculo entre sus miembros. Es decir, que todos tenemos derecho a que se nos respete esto. Entonces, en base a lo que les mencioné, se estableció este decreto y su finalidad es el establecimiento del marco legal para poder así regular un procedimiento cuando se trate de la intervención con fines excepcionalmente para temas de investigación. También sirva como una herramienta especial y esencial en temas de criminalización organizada y también referente a decretos y además que es de orden público. Dentro de su objeto, se puede decir que es la intervención de escuchas telefónicas, pero en casos concretos, siempre determinados por un juez o una autoridad relativamente competente. Se tienen que seguir ciertos procedimientos. Por ejemplo, se debe llevar los lineamientos para proceder con la intervención de las comunicaciones, así también la autoridad debe de facultar dicha autorización para la intervención y a la vez también para su ejecución. Los casos concretos en los que sí procede la intervención, o sea, no se puede ir así de la nada alguien a intervenir a algún teléfono o ir a pedir información, no es así nomás. Por ejemplo, las obligaciones también para las personas naturales o jurídicas que brinden servicios de comunicación, por ejemplo, Tigo, Claro, Conatel, Hondutel, Cablecolor. Esas son instituciones que prestan servicios de comunicación, entonces necesitan, previo a ello, para poder ellos dar información o que puedan ser intervenidas, necesitan la autorización del juez. También las funciones de la unidad de intervención de las comunicaciones y así también las sanciones por incumplir el presente decreto. Dicho o como forma de resumen. Por otra parte, dentro de sus conceptos está el de la comunicación privada, el de la comunicación pública, el instrumento soporte, la etapa administrativa, la etapa judicial, el cifrado codificado, los prestadores de servicios, como les mencionaba, Conatel, UIC, que es la unidad de intervención de la comunicación, entre otros. Se sabe que la comunicación es la transmisión de información que los seres humanos utilizamos para poder comunicarnos. Ahora bien, la comunicación privada es aquella en la que solamente una persona la transmite a otra y no necesariamente tiene que ser pública. La información o la comunicación pública es la que se hace a través de periódicos, medios de comunicación, redes sociales, entre otros. La etapa administrativa es aquella en la que todavía
no se ha intervenido o no hay ningún caso que esté judicializado. Ya la etapa judicial es cuando ya está judicializado el caso y por ello es que se requiere la intervención para obtener algún tipo de información que ayude a resolver o a la investigación del caso. En el caso de los prestadores de servicio, como les mencioné, son las compañías que prestan los servicios de comunicación. Ahora bien, la intervención de las comunicaciones es una técnica especial de investigación por medio de la cual se escucha, se capta, guarda, graba u observa cualquier tipo de información por parte de la autoridad sin el consentimiento de los titulares. Pero también este decreto enumera ciertos principios, por ejemplo, el de la proporcionalidad, que va a ser en base a aquello que se utilice solamente con fines de investigación penal. Necesidad o idoneidad. Va a depender de cuánta necesidad se tenga de obtener dicha información. La confidencialidad. Es básico en este tema, por el hecho de que la información puede ser relativamente grave y como es con fines de investigación, se debe de mantener bastante confidencialidad. No debe de involucrar a terceros o no se debe de expresar de ninguna forma, porque este principio debe de ser confidencial. También el tema de las comunicaciones se refiere tanto a las comunicaciones orales, a las que se realicen a personas naturales o jurídicas, pero si se realizan a personas naturales dentro de sus domicilios privados, solo podrán ser autorizados si existen casos que se va a dar algún tipo de delito o que ya se dio un tipo de delito. La competencia solamente se refiere, se refiere a que solamente los órganos jurisdiccionales en materia penal, solamente estas personas. Y también dice que tiene que presentar una solicitud. ¿Quiénes tienen que presentar la solicitud? Pueden realizarlo el Ministerio Público, el procurador privado a través de la PGR en casos de su competencia. Solamente ellos pueden presentar solicitudes para hacer este tipo de intervenciones. La competencia se refiere a que los órganos jurisdiccionales que tienen competencia en materia penal y que pueden presentar la solicitud. ¿Quiénes pueden presentar la solicitud? Bueno, lo puede hacer el Ministerio Público, lo puede hacer el procurador privado a través de a través del Ministerio Público, la PGR en casos estrictamente de su competencia. También, como requisito previo para que exista una investigación abierta, es necesario que en dicha solicitud, para empezar, tiene que ser abierta y tiene que haber una causa judicial en curso. Y el contenido de esta solicitud, por ejemplo, debe plantearse primeramente por escrito y debe contener nombres y apellidos de la persona a intervenir, la descripción breve del hecho y las actividades ilícitas que se investigan y las razones que motivan a la necesidad de la intervención. También se debe dar una descripción breve del hecho, de las actividades ilícitas que se investigan o que se están investigando o que se van a investigar, las razones que motivan la necesidad de intervención. También la calificación legal del delito. Por ejemplo, si es un delito de homicidio, si es un delito de robo, si es un delito de estafa, se debe de especificar qué tipo de delito es. También los motivos por los cuales se realiza la solicitud. Y dentro de esta solicitud debe de incluirse, por ejemplo, los datos de investigación del servicio de comunicación a intervenir. Por ejemplo, si el servicio de comunicación es Tigo, entonces en la solicitud debe de ir específico eso. Si es un teléfono lo que se va a intervenir, entonces se debe de colocar el SIN, el aparato, el tipo de aparato también, si es un tipo de celular, tantas marcas que hay ahora, ¿verdad?
la frecuencia, las direcciones electrónicas, si las hubieren, por ejemplo, un correo electrónico, se puede intervenir, y la referencia de la información de los aparatos. La admisibilidad de esta intervención, el juez deberá resolverla de forma inmediata, o sea, de forma rápida. Además que la intervención en ningún caso la inadmisibilidad de esto podrá exceder de 4 horas, o sea que el juez solamente tiene 4 horas desde que recibe la solicitud, tiene 4 horas para resolver. Y si esto sucediera de que el juez declara de que no es inadmisible, entonces la misma ley le dice que tiene que ellos pueden hacer una apelación y en el caso de no ser admisible la solicitud. Pero si lo es, el juez, si lo es admisible, entonces el juez deberá, dentro de las mismas 4 horas, deberá establecer las condiciones en las que se debe realizar la intervención. Una vez declarada la admisión de esta solicitud, entonces se procede a establecer o a proponer las condiciones que son expresas del hecho que se pretende establecer. Por ejemplo, debe de ir el nombre del dueño o del usuario del medio de comunicación. Por ejemplo, si el teléfono está a nombre mío, debe ir a nombre mío, si es a mí es que me están investigando. También el periodo de duración o la medida ordenada, señalando la fecha e inicio y finalización del mismo. El plazo de entrega de informes o el informe que se va a entregar al órgano jurisdiccional competente o al Ministerio Público. También contra las resoluciones que deniegue la solicitud de intervención procederá el recurso de apelación, como les decía. Tienen un plazo de 24 horas siguientes a partir de la notificación y en ellas se expondrán los agravios por los agravios que quizás el juez no quiso admitir. Entonces, en esa solicitud de apelación deben ir todos esos agravios. El artículo 19 de este mismo decreto establece el deber de reserva del procedimiento, es decir, el procedimiento de intervención será reservado. El personal del órgano jurisdiccional, el juez de garantía, el fiscal y el personal de la unidad de intervención de la comunicación asignado al caso, así como los miembros de la Policía Nacional que participen en las investigaciones, tendrán exclusiva responsabilidad para el cumplimiento de la reserva y de la confidencialidad. Respecto al resguardo del expediente cuando está en la etapa administrativa, el artículo número 20 explica de que cuando se ordena este tipo de intervención y las diligencias cuando están en la etapa administrativa, deberá llevarse un control de los resultados de la intervención por el tema de la confidencialidad. Y este lo llevará el órgano jurisdiccional, el que otorgó la misma intervención, con la única finalidad de preservar la confidencialidad. Aquí en este decreto hablan bastante de lo que es la confidencialidad por el tema del tipo de información. En el caso, por ejemplo, de que el Ministerio Público presente requerimiento fiscal contra él o los investigados, deberá solicitar al juez correspondiente que los resultados de la intervención se adjunte el proceso judicial que se inicie. Respecto a la documentación judicial ya una vez obtenida, el procedimiento es que el órgano jurisdiccional deberá documentar el procedimiento de intervención en un expediente que será reservado. Dicho expediente se registrará en forma codificada en un libro especial que deberá mantenerse en reserva y bajo su responsabilidad. Lo anterior será aplicable a los controles en las Cortes de Apelaciones, que conozca de la impugnación de las decisiones en materia de intervención de las comunicaciones.
En el caso del registro de las intervenciones, la intervención sobre escuchas, grabaciones, observaciones de correos o cualquier otro tipo de comunicación que se esté ejecutando se registrará documentalmente en forma completa por los peritos asignados. Pero en el caso de la facultad que tiene el juez y la fiscalía al acceso a la información, en el transcurso de este tipo de intervención de las comunicaciones, el juez de garantía, el fiscal o agente de la Procuraduría General de la República, en su caso, tendrá libre acceso a la misma información que se genere. Este decreto también habla acerca de la conversión de imágenes y dice que las imágenes que se miren o que se proyecten en los videos podrán ser convertidas a una imagen, la cual podrá ser impresa y también puede utilizarse como medio de prueba. Pero debe de indicarse el nombre y cargo de la persona que realizó dicha conversión. No es así nomás que se va a hacer esto. Tiene que indicarse o tiene que seguir el procedimiento. Y respecto a los garantes de esta intervención, también especifica de que en toda intervención será obligatoria la participación de un juez asignado en forma permanente a esta unidad, o sea, a esta unidad de investigación. También el Poder Judicial o autorizado por el Poder Judicial. También un fiscal del Ministerio Público, quienes deben validar que el proceso de intervención se realice dentro del marco legal. Estas dos figuras tienen que estar ahí en el momento de la intervención y para garantizar que el proceso sea el correcto. ¿Por qué? Porque ellos deben validar que el proceso de intervención se realice dentro del marco legal y además participará el personal técnico necesario para realizar dicha intervención. En el caso de las obligaciones de las personas naturales o jurídicas que brindan servicios de la comunicación, tendrán que llevar o se les exige que tienen que llevar un registro de sus clientes, así como la identificación para las empresas o instituciones que brinden este tipo de servicios de la comunicación. Por ejemplo, trátese de operadoras de comunicación, suboperadoras o cualquier empresa relacionada con esta actividad. Deberá llevar un registro completo de todos sus clientes en general. Por eso cuando nosotros vamos a una tienda a comprar un celular, lo primero que nos piden es la identidad. ¿Por qué? Porque la ley les exige a ellos de que deben de llevar este tipo de registros. Se prohíbe y es constitutivo de sanción realizar transacciones sin haber efectuado la identificación, es lo que les decía, del cliente. ¿Por qué? Porque ese aparato lo pueden utilizar para un montón de cosas, para tomar fotos, para extorsionar, cualquier tipo de delitos que ahora existen. Entonces ellos deben de llevar este registro de clientes. También es un requisito indispensable su copia de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero. Pero aquí hay algo. Hay gente que compra celulares robados, los hackean y ya este celular pertenece a otra persona. Entonces hay muchos casos de que se ponen las denuncias y el aparato efectivamente no pertenece a la persona que lo porta. Entonces, ¿por qué? Porque quizás no sea, algunas compañías no siguen los procedimientos o el delito o el que realizó el delito vendió el celular. Tantas cosas que se dan en este tipo de delitos para la obtención, ¿verdad?, de una remuneración o de un dinero que es mal habido. Este tipo de acciones, en el caso de que se realice por parte de algún agente o alguna empresa y que se lo dé así sin seguir los procedimientos, será nulo, porque tiene que seguir el procedimiento tal y como lo establece el reglamento. Y los únicos que pueden solicitar este tipo de información, como les mencioné, es la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y un procurador privado, solamente ellos, siempre con previa autorización del juez.
cualquier persona que realice este tipo de actos no será válido pues la información. Respecto a la obligación de las compañías que prestan este tipo de servicios, el artículo 39 expresa de que ellos deben realizar o deben de guardar este tipo de información durante 5 años por temas de investigación, ¿verdad? Que por ejemplo tienen que guardar los datos del cliente, las llamadas entrantes, las llamadas salientes, el número de teléfono móvil, y deberá guardarse en un lugar que se encuentren al utilizar un usuario, cuando hace la llamada, cuando contesta. En el caso de las obligaciones para el que presta el servicio, dice que ellos deben de almacenar la información durante 5 años. Esto incluye que tienen que guardar números de teléfono, también tiene que guardar la conversación, la duración, el tiempo de la llamada, la fecha, la hora y el lugar donde se encuentra el usuario cuando hace la llamada, también cuando la contesta, cuando envía un mensaje de texto, y esta obligación es de forma obligatoria. Si cualquier compañía incumple este tipo de obligación, entonces será sancionado con una pena o con una multa, de 5.000 a 10.000 lempiras, y será calculado como en el salario mínimo. Y también se le cancelará la licencia, sin perjuicio de la responsabilidad que incurran sus accionistas o representantes legales. También esta ley tiene una parte o es un punto en particular que se refiere a las grabaciones cuando uno no tiene el consentimiento. El artículo 44 expresa que la grabación por uno de los comunicantes cuando la persona que participa en la comunicación oral o escrita o de otro tipo mediante la cual se comete el delito tipificado por la ley, al registrarse la grabe o la conserve, esta podrá ser utilizada por la persona ofendida ante las autoridades para la investigación que corresponda. Es decir, si yo hablo con el delincuente y yo grabo la llamada, yo la puedo utilizar en su contra. Pero siempre y cuando se sigan los procedimientos, ¿verdad? No a manera de que sea legal. Si las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior han servido a las autoridades jurisdiccionales para iniciar un proceso penal y las mismas revisten carácter fundamental, las grabaciones de tales comunicaciones o los textos que las transcriben podrán ofrecerse como elementos probatorios. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno realiza una llamada telefónica, porque puede ser alguna causal de delito o cosas así. Entonces hay que ser muy, muy prudentes a la hora de realizar algún tipo de comunicación, ¿verdad? Pero si la grabación se realiza con autorización o consentimiento de la otra parte, la grabación, registro o captación de la comunicación sea autorizada o con consentimiento expreso. O sea, expreso quiere decir como que yo le diga a otra persona, sí, está bien, grabarla. A eso se refiere. Por uno de los participantes legítimos del derecho, no será considerada como intervención y podrá ser valorada como prueba conforme a las reglas generales. Bien, ese ha sido mi aporte y en base a este tema bastante interesante, porque a pesar de que contamos con los derechos de la intimidad, cabe mencionar de que sí es necesario que en casos muy especiales se tomen en cuenta este tipo de intervenciones, quizás para resolver de una forma más rápida la investigación o para utilizarlas como medios de prueba. Entonces, en lo particular sí me pareció bastante interesante y gracias.